Bueno, el equipo de Noticia en Línea revisó sus propuestas que tienen en sus páginas web. Y bueno, lo que queremos hacer es que les expliquen a los ciudadanos cómo es que van a llevar a cabo estas propuestas, porque a veces no les queda muy claro. Entonces, bueno, en el mismo orden, vamos a empezar con Fernando. Bueno, una de las propuestas ecológicas es hacer como de la protección del medio ambiente, una empresa productiva. ¿Cómo hacer de esto posible? Mira, nosotros Ya no sea un gasto. lo que ahí hemos dicho es que hay que generar los incentivos económicos para que sea más atractivo no contaminar que contaminar. Desgraciadamente luego hay veces que las leyes no sancionan a empresas que están contaminando, o no solamente empresas, sino negocios particulares o casas particulares que están contaminando y generando lo que en economía se llama una externalidad negativa, ¿no? Si nosotros sancionamos o castigamos económicamente las externalidades negativas, ¿no?, vamos a llegar por lo tanto a un equilibrio donde la persona pues no le va a convenir contaminar. Digo, es una teoría muy sencilla que no tiene demasiada ciencia, pero que desgraciadamente no se cumple, ¿no? Entonces hay que establecer en la ley de manera efectiva, ¿no?, y sobre todo que se pueda cumplir, porque seguramente también ya existirán algunas leyes, Olivia, tú lo sabrás muy bien, que ya establecen eso, pero que finalmente no tienen ningún cumplimiento, ¿no? Entonces ahí tenemos también que darle mayores facultades a las procuradurías ambientales, en este caso la del Distrito Federal, ¿no?, que las delegaciones puedan también pues tener algo que decir en este tema tan importante como es el cuidado del medio ambiente, y en temas como el agua, que sin duda pues es un tema crítico en el Distrito Federal, generar desde cambios de hábitos de consumo, porque también hay que tener en cuenta que aquí en la Ciudad de México tenemos un consumo de agua 3 veces mayor al que existe en cualquier ciudad, digamos, con las características de la Ciudad de México, ciudades muy pobladas, ciudades capitales. Entonces, bueno, de entrada tenemos un problema ahí en los hábitos de consumo, ¿no? Pero además también tenemos que meternos mucho a todo el asunto de cómo está llegando el agua, ¿no?, qué se tiene que hacer para garantizar que exista agua. Algunos años antes también, con la política de transporte público, más bien la política de transporte o la falta de política de transporte público que ha tenido el gobierno del Distrito Federal, lo único que tenemos es más automóviles y más emisiones contaminantes, ¿no? Entonces, también pensemos en una adecuada política de transporte que está muy relacionada con el cuidado y mantenimiento del medio ambiente. Entonces, para la Procuraduría Ambiental de mayores facultades de sanción. Una muy importante es la educación y la cultura. Entonces, ¿cómo promover que en las escuelas primarias y secundarias sea una educación integral, que incluya educación cívica, educación sexual, deportiva, cultural? Porque todavía como que, digo, igual la sociedad o tanto el gobierno no están como que muy abiertos a esta... Es el gran tema, ¿no? El tema educativo es el tema nacional y es el tema más olvidado, ¿no? Tenemos a una mujer que tiene secuestrada la educación en los últimos 20 años, ¿no?, que es la líder del sindicato de maestros, que ha pactado con todo el mundo, incluso el presidente de la República, ¿no? Y gracias a esta mujer, pues tenemos una educación atrasada, tenemos un país donde se gasta muchísimo en educación, somos de los países que más gastamos en educación con respecto a nuestro PIB de los países de la OCDE, pero se gasta mal. O sea, no es que no haya dinero, es que hay un mal gasto, ¿no?, en el público. Y el sindicato pues sigue obteniendo los beneficios de ese gasto y de esos recursos. Entonces, pues hay que hacer una reforma educativa integral. No nos corresponde a nosotros como legisladores locales, pero la propuesta del partido a nivel nacional es combatir la corrupción del sindicato de maestros, transparentar sus cuentas y democratizarlo. Es una lucha muy difícil, pero yo creo que en este país tendríamos que empezar a hablar de esos temas y ponerle el nombre y apellido a las cosas, porque si no, lo único que pasa es que siguen las cosas igual, ¿no? Entonces, eso a nivel federal y a nivel local, lo que yo propongo como legislador es tener una comunicación estrecha con el secretario de Educación del Distrito Federal para trabajar con él en el tema de libros de texto, ¿no? A mí los libros de texto que incluyen la educación sexual desde me parece que es primero de primaria, me parece que son excelentes. No podemos hablar de aborto o de embarazos no deseados y querer combatir esos fallas, ¿no?, o esos males o esas desgracias si no tenemos una buena educación sexual. Entonces, por supuesto que hay que trabajar con los libros de texto, hay que modernizar las escuelas públicas, hay que darle seguridad, están asaltando a los niños afuera de las escuelas, y por supuesto que hay que trabajar de la mano con la Secretaría de Educación Pública y en la asignación del presupuesto. Eso en el tema federal es una política cultural a largo alcance. Lo que hay son shows, conciertos de gran calidad, pero son eventos aislados. No hay una política pública integral en el tema cultural
que es tan necesario en esta ciudad. Y tiene que ver con la recuperación de espacios públicos, con el apoyo a creadores, con becas, con financiamiento, el apoyo a las escuelas, ¿no? ¿Quién apoya una escuela de danza, una escuela de música, a una escuela de teatro? Absolutamente nadie, no hay esos apoyos del gobierno. Entonces, en una política cultural integral, lo que tenemos que hacer es ver cómo hacemos para hacer de la cultura un negocio, ¿no? Defenderla tan fuerte como lo hace Francia, pero hacerla un negocio como lo hace el Reino Unido, ¿no? No está malo, claro, algunos creadores dicen, no, es que la cultura es intocable y no podemos pensar que podemos ser industrias culturales. Tenemos que hacerlo, que la cultura sirva para generar empleos, para que se filmen comerciales y películas en la Ciudad de México. Ahorita los filmadores tienen que dar mordidas a la delegación y ya están yendo a filmar a otros estados de la República o a otros países porque no hay incentivos para filmar en la Ciudad de México. Estamos perdiendo dinero y estamos perdiendo empleos. Entonces, ¿se explica? O sea, es un tema inmenso, pero hay que abordarlo como un tema de política pública a nivel general y a largo alcance. Muy difíciles, pero hay que atenderlos y hay que tocarlos de una vez, ¿no? Ok. Bueno, Olivia, hace rato mencionabas tu propuesta de participación ciudadana para que, bueno, sean los vecinos, los ciudadanos los que promuevan iniciativas. ¿Cómo llevar esto a cabo? La revisión de la Ley de Participación Ciudadana es un tema pendiente en la Asamblea y en los 90 se hizo un buen ejercicio con los comités vecinales, se formaron representaciones de vecinos por unas demarcaciones específicas y había comités vecinales, pero ese tema se olvidó, se relevó y los comités vecinales están desde el 97, ¿no? Sí, 99. Es imprescindible generar estas células de activación comunitaria con aquellos vecinos que estén preocupados y que sean libres, porque lo que proponía la Ley de Participación Ciudadana es que, haz de cuenta que la delegación iba a formar un consejo vecinal, pero que la delegación iba a designar a los consejeros, y entonces, bueno, que si era una delegación perredista, pues iba a tener a puros consejeros perredistas. No tiene que ser una cuestión plural y ciudadana, sin etiquetas de partidos, y donde los comités vecinales sean el núcleo de las consultas, el núcleo de la participación. Yo vengo de una asociación en la que creemos fundamentalmente en eso, ¿no? Que hay que reactivar la participación ciudadana, y las asociaciones de vecinos han dado muy buenos resultados en algunos casos. Hay asociaciones de vecinos que son verdaderos núcleos para generar comunidad, en donde se promueven actividades, se promueven concursos, todo lo que y resuelven bastante bien su problemática local. Ese es el tema. Hacemos en la Asamblea revisar la Ley de Participación Ciudadana para buenos mecanismos para las consultas públicas, buenos mecanismos para la representatividad de todos los vecinos a través de sus colonias, como se hacía antes, que habían asociaciones de colonos. Y también, otra cosa importantísima, incorporar a la vida de la sociedad a las entidades educativas como ustedes. Las universidades tienen un papel fundamental y no hay una comunicación entre la investigación que se hace en las universidades y el trabajo legislativo que se genera en la asamblea legislativa o en los congresos locales o en el Congreso Federal. Entonces, hay que generar esa sinergia de que todos somos ciudadanos y todos podemos aportar algo. Ese sería mi consejo.